Hola amigos de Cinema Critic, soy Emilio Méndez, bienvenidos al Rincón Cinéfilo. El día de hoy voy a hablarles de la película La Sustancia de Coralie Farjit. Acompáñenme. This is the substance. People. Así es, La Sustancia, la que vendría a ser la segunda película de la cineasta francesa Coralie Farjit, que por ahí del 2017 nos mostró la película Revenge o Venganza del Más Allá, como se le puso el título aquí en México. Y pues ahora en 2024 viene a estrenar la película La Sustancia, que está distribuyendo Movie y que hace unos meses tuvo su estreno premier en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó el premio notoriamente al mejor guión y pues también fue de las películas más comentadas de la última entrega de dicho festival. Y me gustaría empezar por la cuestión de que ganó este premio porque primeramente decir que fue un premio muy merecido y segunda porque ya habiendo visto la película queda claro que Coralie Farjit es una cineasta que no exactamente se apoya en el diálogo. Ahora pasándonos a la sustancia, yo podría decir que este es un gran ejemplo de que un gran guión no necesariamente es un libreto o una película que tenga que estar muy dialogado o donde los personajes estén constantemente hablando. Y regresándome a la primera película, o bueno, al primer largometraje de Farjit, Revenge, claramente esta es una cineasta que le gusta mostrar tramas o situaciones que podrían ser de explotación. Dígase imágenes o situaciones o muy desagradables o con alto contenido violento o con alto contenido sexual. Posiblemente aquí que están viendo el tráiler de fondo, pues habrán notado que hay muchas tomas de traseros, ¿no? De hecho, esta película posiblemente debe tener el récord de película que más muestra traseros humanos, que también ahorita quisiera hablar más sobre el discurso que maneja esta película, donde claramente el cuerpo humano no es algo solamente fortuito. Pero claramente estas cineastas apoyan este tipo de contenido que para muchos podría ser desagradable para utilizar y desplegar un discurso altamente feminista y muy crítico hacia lo que es la figura del hombre, uno podría decir, en la sociedad. En los dos largometrajes que lleva hasta ahora Farjit, también se nota mucho que habla mucho de los roles en lo que es la industria del entretenimiento. La sustancia directamente viene a retratarnos una industria del entretenimiento donde lo más importante es tu figura, valores plásticos, pero también un poco la angustia que pueden tener sobre todo las mujeres al cumplir cierta edad y ya no ser valoradas por productores, por ejemplo. Entonces, la película, la protagonista es una actriz que se llama Elizabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore. Y esta es una mujer que apenas tiene 50 años y bueno, como podrán apreciar, siendo Demi Moore, una mujer que tiene pues un físico bastante agraciado y muy bien conservado a raíz de los años. De todos modos, ella no puede evitar padecer esta discriminación por parte de la industria, aunque aquí la industria claramente es metaforizada en el personaje de Dennis Quaid, que aquí funge pues, como este encargado de una cadena de televisión. Ella no puede evitar ser discriminada por su edad y pues se le dice que ya no tiene la edad suficiente ni el atractivo suficiente para seguir manteniendo el programa que ella tiene, que es como de ejercicio y baile. Creo que uno apenas en los primeros 3 minutos de esta película puede notar la cualidad que tiene la cineasta para esta cuestión de la narrativa que yo estoy mencionando y que la verdad yo creo que el premio de Cannes, sin haber visto gran parte de las películas que todavía estuvieron en la competencia oficial, pero tan solo de ver La Sustancia, me queda claro que este premio le fue por demás merecido, porque en los primeros minutos hay básicamente una exposición perfecta donde uno entiende bien qué es la sustancia, pero sobre todo cuál es la historia de Elizabeth Sparkle. Y todo esto que yo acabo de decir lo condensa en dos tomas. Una primera toma que es una toma cenital hacia un huevo, donde vemos que al huevo le inyectan la sustancia que le da título a la película,
y vemos qué le pasa a esa yema de huevo, que es un huevo estrellado. Y inmediatamente después vemos otra toma que igualmente es cenital, y esta toma cenital dura aproximadamente unos 3 minutos y por sí sola ya es un cortometraje. O sea, es un cortometraje que está perfectamente narrado y que te está contando un inicio, desarrollo y final, que es el cómo se está construyendo una estrella en el Paseo de Hollywood. Y esta estrella resulta ser que es de una actriz llamada Elizabeth Sparkle. Vemos la inauguración con esta Elizabeth, igual grabado todo en cenital, y vemos cómo con los años la estrella empieza a deteriorarse y después vemos cómo la gente va pasando y se pregunta quién es Elizabeth. Creo que era la actriz de tal película. Ya, o sea, no solo tiene una cuestión narrativa perfecta en el sentido de que uno entiende qué se está contando, pero también ya desde ahí a uno le aflige mucho esta película, porque al estar hablando de cuestiones como la vanidad, el envejecimiento y la resistencia que nosotros podemos adquirir a no querer envejecer, a raíz de cierta idealización que nos han formado los medios de comunicación y el entretenimiento, pues termina siendo esto una película que sí bien podría decir uno que es una sátira al tener estos elementos explotativos muy exagerados, que estos vienen más adelante en la película, pero sí es una película que es muy trágica. O sea, sí, ya cuando uno empieza a ver el deterioro psicológico que tiene Elizabeth a lo largo de la película, pues sí se vuelve una película que a mi gusto es muy dolorosa. Y entonces, pues básicamente la premisa de esta película es que a raíz de esta situación de devenimiento a menos que tiene Elizabeth, de pronto le ofrecen entrar a un programa, por así decirlo, donde a la gente se le ofrece, pues ya ni siquiera probar, porque en el punto de la película pues ya está probada, más bien ser de los primeros pacientes que están tomando de dicha sustancia, igual en una habilidad impresionante de narración y de ejecución cinematográfica. Es muy interesante ver cómo le llega la invitación a Elizabeth, cómo llega ella a las instalaciones, cómo es que se le da la sustancia, cómo uno la recoge, cómo se la administra, etcétera, etcétera. Todo es muy fácil y con muy poco diálogo, por no decir escaso. Esta es una película que a mi gusto es perfecta, no necesariamente en el sentido de que a todos les vaya a gustar o que de inicio a fin no tenga ningún error, pero es perfecta porque el diseño de producción, la fotografía, los movimientos de cámara, la música, los sonidos, todo está en perfecta sincronización para que uno entre en este universo. Y eso, por ejemplo, se puede notar mucho con, por ejemplo, los colores o la identidad de la corporación, que es como mucho el amarillo. El amarillo va a ser un elemento recurrente dentro de esta película e incluso para el personaje de Elizabeth. Nótese el abrigo que ella va a estar usando constantemente. Y dentro de estos elementos que yo quiero resaltar, hay una voz que representa a esta compañía de la sustancia, que es la voz que te explica las cosas que tienes que saber o sea, uno escucha esa voz y ya te provoca algo, ya hay cierta sensación de perversidad en la película. Entonces, a raíz de que Elizabeth entra a esta compañía, pues vamos a ver que lo que te ofrece esta sustancia es que se crea una versión mejor, entre comillas, de ti mismo, que básicamente lo que provoca es que se genera un clon de ti, pero una versión más joven. La versión más joven la va a estar interpretando la notable y bellísima Margaret Qualley, quien pues, posiblemente la recordarán por Once Upon a Time in Hollywood o por la serie de Maid, que por cierto la serie de Maid es muy buena. Digamos que de ahí parte la película. Sí quiero regresarme por tal vez última ocasión a mencionar la calidad del guión que tiene la sustancia, porque aparte de que es una narración muy amigable que uno creo que puede entender sin necesidad de tener que entender cosas complejas, es nomás estar siguiendo lo que la película, las tomas que tenemos de la película, lo poco que se dice, las acciones, etcétera. También es una película progresiva, va de menos a más. Entonces, si bien desde un inicio la película ya nos está poniendo en cierta situación emocional, esta se pone en juego y va adquiriendo mayor dimensión por las situaciones que va tomando la película. En ese sentido, yo sí me atrevería a comparar La Sustancia con las películas de Darren Aronofsky, porque Darren Aronofsky, como posiblemente sepas, es un cineasta muy tortuoso. Ver El Cisne Negro o ver Requiem por un Sueño son películas que a uno le afligen como horrible. Hablan de personajes que tienen que entrar en experiencias donde ellos van a irse deteriorando de poco a poco, tanto de manera psicológica como física.
Aquí el deterioro que tiene el personaje de Elizabeth es de verdad impresionante. O sea, esta es una película que ya se ha mencionado mucho su fama de lo impactante que es, a tal grado de que hay funciones donde la gente se llega a salir. Y pues yo sí puedo confirmar que esta es una película que más de una vez te va a dejar con los ojos abiertos. Tiene unas imágenes muy, muy, muy potentes. Creo que aquí la cineasta Coraline Farjit se apoya básicamente en tres cineastas. Los tres es muy notorio las influencias que ejercen en ella, pero particularmente también es muy notorio a qué películas está haciendo alusión Farjit a la hora de estarlas mezclando en la sustancia. Pero creo que esto se va a volver uno de los mejores ejemplos de cómo se usa una influencia, porque esta es una película que no se ve opacada por las influencias que está utilizando, sino son simples guiños, pero la película, a través de su pura experiencia que propone, es autónoma por sí misma. Las influencias solo le aportan algo en un sentido estético o en un sentido un poco tal vez temático en algunas ocasiones. Los cineastas que son muy notorios, los que está incursionando, bueno, que influenciaron a Farjit para esta película, uno es el que ya mencioné es Aronofsky, particularmente en Requiem for a Dream. Posiblemente si ya la viste te acordarás de esta noción del personaje femenino de la madre, quiere participar en un programa de televisión y eso pues le va a provocar ingerir drogas y afectar su físico de manera significativa. Pero también está en el uso del sonido, porque esta película es mucho de... Y esto se veía desde Venganza, de que por ejemplo si un personaje está masticando, la cineasta le hace un close-up extremo, o mejor dicho, un plano detalle a la boca del personaje y se escucha por ejemplo el masticar, o se echan unas pastillas a un vaso y se escucha la efervescencia igual, acentuándolo visualmente. Eso es un estilo de Aronofsky, y tiene que ver con que Aronofsky es un cineasta que entiende muy bien cómo acentuar los sonidos, y aquí Farjit utiliza ese recurso de una manera que ayuda a la película y que es bastante interesante. Las otras dos referencias muy marcadas sería Stanley Kubrick por un poco Odisea en el espacio. En el desenlace van a notar que se usa uno de los temas musicales de la película, pero más interesante aún es El Resplandor. Hay obvias alusiones al Resplandor, por ejemplo en las paredes rojas, hay un pasillo que tiene un tapete que claramente es El Resplandor, pero también hay una cuestión aquí con los espacios que es muy siniestra, y es aquí cuando reitero, no es ser influencia por solo solamente por hacer un guiño, por hacer una referencia, es una influencia porque en El Resplandor los espacios tienen un tratamiento muy particular, en el sentido de que uno siempre se siente desconcertado de dónde está o cómo llegaste a un pasillo o etcétera. Aquí Farjit lo que hace es que te crea unos espacios muy extraños donde de pronto o el techo está muy alto o el fondo del pasillo está muy distanciado, y esto provoca una perspectiva muy extraña. En general la perspectiva de esta película es muy extraña porque es también una película expresionista, como lo vendría a ser el cine de Aronofsky. Entonces de pronto el cómo se encuadra un personaje, ya sea con una toma picada o con una abertura de lente muy marcada, pues provoca que la imagen no sea 100% realista, sino estemos en un terreno expresionista. Y el tercer cineasta que creo que va a ser inevitable mencionar, pues es David Lynch, quien, aparte de que es un cineasta que ha hecho películas en Los Ángeles, ambientadas en Los Ángeles, y que particularmente Mulholland Drive es la película por excelencia que habla sobre lo nocivo que pueden ser la cualidad onírica o de ensoñación que tienen las películas sobre nosotros, sobre todo en las aspiraciones que llegan a generar en ciertas personas. Esta película está haciendo una rima a eso, a lo nocivo que es esta industria del entretenimiento y a las idealizaciones que llegan a generar. Y igual en una parte que mejor no te digo más, solo voy a decir que hay una clara alusión al hombre elefante. Entonces yo creo que esta es francamente una película fascinante, porque es una película que, o sea, en la historia te ves enrollado completamente en ella, pero aparte las escenas son muy impactantes. Esto que yo comento del inicio de que parece un cortometraje, digamos que la película tiene otros cortometrajes y no es como que sean heterogéneos, sino todo está homologado y todo está perfectamente entramado. Creo que el punto final que tiene esta película es bastante la parte del discurso. Yo todo lo que he mencionado de los movimientos de cámara, el color, el sonido, no importarían si la película no nos estuviera diciendo nada, pero Coralie Farjit, como yo digo, cuando uno ve La Sustancia y Revenge, claramente es una cineasta que tiene una perspectiva
sobre la sociedad y de la industria del entretenimiento a la cual ella está protestando, pero sobre todo está evidenciando de una manera muy grotesca. Eso es lo que vuelve a la película todavía más trágica y más difícil de ver. Es una película que habla de la vanidad, de nuestro miedo a envejecer, y esto lo complementa a través de la exploración de los personajes de Elizabeth y de su versión más joven, que se hace llamar a sí misma Sue. Algo que se dice en el video introductorio de La Sustancia es que no son dos personas las que existen, sino es una misma persona y es una sola conciencia. Entonces no es tú y ella, sino eres tú nada más. Entonces la película constantemente pivotea en la idea del ego, del yo, y en la idea del otro o del doble. Y es muy interesante porque en esta película vamos a ver cómo el personaje a sí mismo se traiciona con los actos que hace. Cuando desde un inicio, regresando a que esta exposición de la película es muy buena, desde un inicio se nos dice qué no se debe de hacer y vamos a ver cómo este personaje no sigue esas instrucciones, pero más allá de ser un grado de estupidez humana, que bueno, sí tiene un grado de estupidez humana este personaje, también tiene que ver con que posiblemente haya un lado del personaje que vamos a ver que no es exactamente el mismo personaje, sino es un subconsciente que está haciendo cosas que el consciente no quisiera hacer. Y particularmente yo esta idea me la quedo, pero les propongo la hablemos en los comentarios o en persona si algún día me ven. Yo tengo esta idea de que más bien uno de los dos personajes, el de Elizabeth o el de Sue, claramente está siendo influenciado o ya fue totalmente viciado por las ideas del éxito que nos vende el entretenimiento, particularmente en la parte de la apariencia personal. Y es ahí donde creo que la película tiene una dialogación y una ejecución, la verdad, que vale bastante la pena ver. Entonces, pues bueno, esta es una película que se estrena en cines, es distribución de Movie, llegará a Movie. Yo por las razones de que les dije que audiovisualmente me parece excelente, pues les diría que traten de verla en un buen cine. Pero bueno, si no, pues queda para la posteridad en Movie. Yo ya la resiento como una de mis películas favoritas de este año. Casi diría que es mi favorita, pero sí tengo un tema ahí con el final que yo personalmente cambiaría, pero igual ya ustedes cuando la vean me pueden comentar qué piensan de eso. Pero sí, definitivamente es una película, la verdad, maravillosa. Y pues para concretar, yo le pondría una calificación de 4,5 estrellas de 5. Aunque con ganas de que esa media estrella se vuelva en una estrella completa. Entonces, pues yo creo que sería todo por el momento. Muchas gracias por haber visto mi crítica de La Sustancia y nos estamos viendo en un próximo video. Buena vida.